Me dejás pensando, Lorenzo, ¿eh? Ahora desarrollá lo que está buenísimo, lo que estás pensando. Sí, espera un segundo que entre el resto por si les interesa No, es comentarlo. muy interesante. Tengo una pregunta para el TP2. Los grupos no pueden ser de más de 2 integrantes. ¿Qué hace? De 3, Lu. Pueden ser bueno, bárbaro. hasta tres se puede. Sí. Bárbaro. Después hay algunos compañeros que necesitan grupos. Por ahí me encantó, ahora no me acuerdo quién fue, pero un compañero abrió el grupo y dijo, bueno, que comuníquense porque había algunos que tenían problemas para armar grupos. Eso hay solidaridad, me encantó. Lorenzo, está buenísimo lo que decís, pues dejas pensar. ¿Sabés que me acordé enseguida con lo que estás diciendo de la obediencia de vida? Que a veces ser obediente siempre no está bueno. A ver, lo que estabas No, diciendo. lo que yo pensaba es que si bien no toda resistencia es transformadora, es un punto de inicio para posibles rupturas en un futuro. Es decir, son resistencias potenciales, ¿no? Que dicen, epa, acá está pasando algo, entonces reflexionemos. Y si no somos los que lo transformamos, que las próximas generaciones nos tomen nuestra palabra y logren esa transformación. Claro. Yo creo que al fin y al cabo toda revolución empezó por un cambio pequeño. Es decir, no es abrupto, no se da de un día para el otro. Toda revolución y todo cambio social es parte de un proceso y como todo proceso tiene un inicio que es lento, más con esto de la educación, que es pararnos en un punto, pensar, esto no me convence y enfrentarse a eso. Entonces, si nos enfrentamos al sistema, es pelearse contra estructuras súper preestablecidas, es decir, contra el capitalismo, que es un sistema a nivel mundial. Y decimos, ¿cómo nos enfrentamos al capitalismo? Bueno, se plantea una idea y se va desarrollando. Es como una chispa. Sí, que enciende, que puede encender algo más interesante. Lo que va a decir, si Claro. lo lee a Giroud, él va a decir que si eso se puede transformar en algún movimiento político, micropolítico, porque no, cuando hablamos político parece que tenemos que hacer todos la revolución, pero un poco me parece que va para el lado que está planteando Lorenzo, eso puede lograr una transformación. Y a mí me encantó porque en el libro de Giroud, que les traemos como bibliografía, el prólogo, ¿saben quién se lo hace? Pablo Freire. Vieron que ahora estamos todos con el movimiento de los 100 años del nacimiento de Pablo Freire, porque Giroud se inspira en Pablo Freire, porque claro, los movimientos latinoamericanos son muy inspiradores, no es menor. La Revolución Cubana, no es menor tener a un Paulo Freire como un pedagogo de aquellos, ¿no? Porque realmente... Y esto también me hacía pensar, ¿no? ¿Cómo estamos, no sé a ustedes qué les pasa, pero cómo estamos colonizados con la cabeza? Porque yo dije, ay, mira, Giroud lo toma a Pablo, y yo, ¿por qué no lo debería tomar? ¿Por qué? Porque es un periférico latinoamericano, no. En realidad, a veces no llegamos a dimensionar la importancia que tienen nuestros pensadores, porque también hay una política de menospreciar lo nuestro, lo latinoamericano, nuestros pensadores, nuestra historia pedagógica, José Martí. Hay muchísimos pedagogos latinoamericanos que marcaron rumbo, cada uno en su época, que tampoco los conocemos porque también hay una historia oficial que operó durante mucho tiempo para que no los conozcamos. A lo mejor podemos saber mucho de Dewey, que está muy bien, porque Dewey es un capo, pero ¿por qué no saber de Martí? ¿Y qué pensaba Martí o qué pensaba Simón Rodríguez? ¿No? Que fue un Y primaron rector. otros sistemas culturales. ¿Cómo? Yo creo que primaron otros sistemas culturales. Claro. Es decir, siempre se tendió a pensar, por ejemplo, en binarismos. Desde la El política hablamos colonialismo. de comunismo y capitalismo. ¿Qué dijiste, Lucía? Perdón, no te escuché. Colonialismo de las mentes, que vos hoy, Cristina, decías colonización, que lo vimos en problemática educativa, la colonización como la invasión territorial, y el colonialismo de las mentes como esta invasión de esta mirada eurocentrista que tenemos siempre. Sí, tal Bueno, Los cual. yo binarismos. de letras pensaba en el concepto de contaminatio y que tiene que ver con esto de descolonizarle el pensamiento centroeuropeo.
Es decir, ¿y por qué no enfocarnos en nuestras teorías, en las teorías que nacieron acá? Como el movimiento de Martí en Cuba, tenemos la gramática de Andrés Bello, pensándolo desde Claro, mi carrera, ¿no? claro, claro. Y entonces, claro, ¿por qué centrarnos tanto en Europa si también nosotros tenemos una teoría súper potente que no fue desarrollada? Y eso también es, digamos, tuvo su reflejo en lo curricular, volviendo al tema, ¿no? Porque por algo, digamos, los que diseñaron el currículum con una mirada liberal y mirando afuera, digamos, estos aportes, a lo mejor desde la literatura de Andrés Bello, o desde el aporte en la formación docente de lo que significó Maritegui o Martí o Simón Rodríguez en la tradición docente no estaban silenciados. Ahí aparece el currículum oculto, lo que no está, lo que no se ve, lo que se dejó de lado. Bueno, y que responde también a un momento político, ¿no? Si a lo mejor si tuviéramos el tiempo, las ganas o un motivo de tesis, investigar qué es lo que la selección curricular en determinado momento histórico, vamos a entender por qué no estaban ellos. Y si estaba, no sé, saber mucho de autores de afuera, pero no saber nada de los nuestros, ¿no? Tampoco es ingenuo, ¿no? Por algo responde a algo. Así que me parece que es muy interesante. A veces el currículum parece como un tema aburrido, pero cuando le empezás a buscar la vuelta, decís, qué interesante, porque nos está conformando la cabeza, digamos, de cómo vamos a pensar, a quién vamos a valorar, a quién no. Bueno, y para ir cerrando con Giroud, y bueno, Giroud, leyéndolo yo un poco más, abrevan el pensamiento de Freire, ¿no? Freire es como un faro de luz en la pedagogía latinoamericana. Freire, bueno, es un hijo de su época, ¿no es cierto? Desarrolla su trabajo potente de alfabetización en los 60. ¿Te imaginan Brasil, pobre, ¿no? A veces digamos, las condiciones de vida, de socialización van conformando como Lula, ¿no? Al calor digamos, de la pobreza y de las cuestiones difíciles se van a veces conformando cabezas interesantísimas. Bueno, Paulo Freire nace en una de las partes de los sectores más pobres de Brasil. Brasil es un país muy marcado por la esclavitud, por el colonialismo esclavo, ¿no? Cuestión que también lo diferencia. Esa es una marca de origen fuertísima, que también para entender Brasil, muchos politólogos dicen que hay que entender la marca de la esclavitud, ¿no? De que a veces nos cuesta entender algunas cosas, ¿no? Pues todo tiene que ver con la historia, pero bueno, Freire desarrolló un método de alfabetización, se los cuento rapidísimo, no los quiero extender mucho más, pero que fue muy potente, un escritor súper prolífico, van a ser 100 años del nacimiento de Freire, respetado no solamente en América Latina, sino en el mundo. Los movimientos populares del mundo, de África, no sé, de la India, de que sea, se inspiran en Freire. Él diseñó un método de alfabetización efectivo. En poco tiempo, cuando hubo un gobierno popular que le dio lugar a desarrollar y recursos su método de alfabetización, subieron los niveles de alfabetización en forma impresionante en Brasil. Bueno, después le sucedió a Brasil lo que nos sucedió a otros países de América Latina, que hubo golpes, interrupciones democráticas, estas cuestiones políticas de política educativa se interrumpen, pero bueno, su obra ilumina a los pedagogos del mundo y sobre todo a aquellos que tienen una mirada humanista de la educación, no solamente a los que se dedican a la educación popular, sino a la educación formal, no formal, de movimientos barriales, políticos. Bueno, nada, no les quiero aburrir porque ya quizás mucho tiempo, pero lo que si le dan una vueltita al PowerPoint que preparé, yo lo que traté de sintetizar, que Paulo Freire podría ser un pedagogo de la resistencia también, al igual que Giroud, porque él habla de la pedagogía de la esperanza. Nos dice, la escuela puede, la educación puede transformar. Y él es un esperanzado, y lo que dice, no sos educador si no tenés esperanza, pues realmente ya estás derrotado, como
habría que pensar en qué te puedes dedicar a otra cosa, si no, no haces daño, pero no digo, a veces estas posiciones dicen, qué idealismo, utópico, qué sé yo, pero bueno, hay que ser utópico, ¿o no? Porque, bueno, les dejé, en el de Giroud les dejo un pequeñito homenaje un recordatorio a nuestro gran maestro latinoamericano Paulo Freire en sus 100 años de nacimiento, que hay movidas por todos lados. Ustedes se meten en Facebook, bueno, hay muchísimas conferencias, intercambios, bueno, de la pedagogía de Freire, y bueno, eso. Y les dejé algo que a mí me emociona, que ¿conocen la canción de Silvio Rodríguez, El Necio? Bueno, les dejo un pedacito de la canción que habla un poco de la utopía, ¿no? Entonces, escucho al Necio y lo escucho a Freire, y los escucho a todos los que aman la educación y piensan que se puede transformar, aunque sea un poquito. Y como decís vos, Lorenzo, encender la llama, ¿no? Nunca se sabe cómo termina. Y así creo que piensan los movimientos del mundo, y la gente joven que está en los temas ecológicos, y están en los temas de género, y están en los temas de reivindicación de los pueblos originarios, y los que andan militando por cuestiones justas, y bueno, allí en algún punto nos encontraremos. Bueno, gracias, gracias por el tiempo, y me encanta, amor por Freire, sí, la verdad que sí, porque es como, en un mundo tan horrible, de terror, mundo de terror, son como personas que inspiran, ¿no? Claro, sí. Sí, claro. Bueno, chicos, los PowerPoint se los dejo, no los desarrollamos puntualmente, si tienen alguna duda, me escriben, y bueno, y del currículum, con que les quede el concepto, que el currículum no es solamente lo escrito en el papel, sino que es mucho más, eso es lo que nos interesa que se comprenda. Lo demás, bueno, viene solo. Bueno, que tengan Gracias. una buena... Profe. Nos vemos. Buena semana. Chao, Hasta luego. Chao.